La pintora santandereana Beatriz González es sin duda una de las más importantes artistas nacionales con obras en destacados museos y galerías del mundo. Célebre por sus representaciones de íconos de la historia, la política o la cultura popular colombiana, Beatriz tiene abierta una exposición en la Galería de Alonso Garcés, aquí en Bogotá, hasta el 30 de junio. Se llama La Carta Furtiva y está inspirada en un hecho muy impactante que le acaba de ocurrir. Un cuadro reciente suyo, que fue distribuido a través de El Tiempo, sobre la representante de las víctimas, Yolanda Izquierdo, asesinada por paramilitares, terminó teniendo poderes milagrosos, de acuerdo con una carta recibida por la propia pintora. En un inusual diálogo para televisión, Beatriz González le habla a María Elvira Samper de este episodio, de su decisión de intervenir en las bóvedas del Cementerio Central de Bogotá, de los cambios en su carrera y, por supuesto, de arte y de crítica de arte. María Elvira Samper entra al radar. Beatriz, por lo general su obra siempre ha partido de imágenes impresas, de fotos, de almanaques, de láminas, inclusive de obras maestras del arte universal. En esta oportunidad no hay una imagen que dé base a esta exposición, pero hay una carta. Cuéntenos cómo fue esa historia. Bueno, yo creo que es una historia que nace precisamente en una imagen. Ah, sí, nace en una imagen que es la imagen de Yolanda Izquierdo, sí. Una foto que le tomó Álvaro Sierra, que es un periodista muy interesante, y eso duró el año pasado todo, ¿no? El Salón Nacional. Lo que pasa es que lo que es más increíble es que eso se concretó como en una carta. Lo de Yolanda Izquierdo produjo esta carta y esta carta produce a su vez esta exposición. Claro, y además entonces es como un círculo, porque nace con la foto, se hace la exposición esa itinerante, sí. Y que la gente interviniera, unos grabados y todo eso, y eso condujo a la carta. ¿La carta qué le dice? La carta es muy impresionante, es una carta, digo que es un retrato de Colombia. Es una carta ¿por qué es un retrato de Colombia? Porque lo hace uno reír y llorar, que eso es el país. Somos comedia y tragedia. Comedia y tragedia. Entonces, a la señora le llegó por un accidente el dibujo para intervenir. Entonces ella lo ve y se ríe porque se le parece una amiga que tenía en el Cauca, que hacía envueltos muy ricos, dice, y que ella era muy parecida a mi dibujo, porque me dice doña Beatriz, a mí no me pareció eso bonito, se parecía a mi amiga tal. Entonces ella llega a la casa y lee la noticia y se da cuenta de que era una señora, que era un drama, una señora que había mandado matar los paramilitares. Entonces ella dice, yo estaba leyendo de fuera para adentro, y había que leer era de dentro para afuera. Esa tiene unas frases, la carta, muy impresionantes de la reflexión de ella. ¿Usted conoce a la señora? Deduje, que es del Cauca, porque todas sus amigas son del Cauca, y dice que ella se moriría de tristeza si encontrara a sus amigas vendiendo bolsas de plástico en los semáforos. Beatriz, su pintura siempre ha sido una búsqueda constante. Yo no sé de arte, pero diría que de los 80 para acá se ha ido decantando hacia una reflexión sobre la muerte, la violencia, el dolor, y que todos esos ingredientes de ironía, de sarcasmo y de humor que había en su obra cuando empezó. Cuando los inspiraba Turbay. Y mucho antes sí, también. Mucho antes, sí. ¿Se ha perdido? Sí. ¿Por qué? Yo digo que mi carrera se divide en dos, como en muchos artistas tal vez también sucede. El Palacio de Justicia divide en dos, y entonces se vuelve algo muy dramático después. Yo dije, con el Palacio de Justicia ya uno no se puede reír más. Usted dijo en los años 80 que su pintura era una pintura subdesarrollada para países subdesarrollados, y en un libro que le iban a hacer usted lo hizo titular Beatriz González, una pintora provinciana. ¿Eso era más bien provocador o realmente lo siente así? Era provocador y era una pintora de provincia. Y decíamos, como con mi hermana decíamos, somos de provincia pero no provincianas.
Bueno, y sí, porque le pregunto porque parecería contradictorio porque su obra está en los grandes museos del mundo y además grandes coleccionistas internacionales tienen su obra, o sea que no es una pintura local como podría indicar eso que usted dijo para provocar. Pues yo dije eso de pintor de provincia en 1970 y estoy haciendo los muebles de metal. Esos muebles los adquiere la Tate, los adquiere el MoMA ahora, ya tantos años después, tantos años, casi 30 años después. ¿Se siente que, digamos, que los que internacionalmente la redescubrieron un poco tarde? ¿La globalización contribuyó a eso? Es posible, pero es que es muy curioso, ¿no? Porque cuando yo fui a San Pablo, en 1971, miraban esos muebles escandalizados, ¿no? Y yo era feliz porque yo era transgresora, ¿no? Claro. A mí me encantaba que eso produjera la cama donde estaba Bolívar, la curiosidad. Los cuadros iban, los muebles iban a Europa, volvían y nunca pasaba nada, nunca pasó nada con y ahora no tiene ni uno. Y ahora no tengo ni uno, sí. Luis Caballero dijo en alguna oportunidad de usted que usted era la única gran pintora colombiana que había sido capaz de pintar lo colombiano y que lo que caracterizaba su obra era que tenía una gran capacidad de hacer ver. ¿Usted entiende qué quiere decir esto, Luis Caballero, con esto, y usted siente que eso sí corresponde a su obra? Yo creo que debe corresponder, pero yo en eso soy absolutamente negada para entender esos análisis. Yo creo que Luis me quería mucho y Luis se dio cuenta muy temprano de que había que montar en bus entre Barbosa y Bucaramanga para poder entender mi obra. Esa es una de las frases de él. Sí. Pero yo creo que esos análisis no lo afectan a uno, ¿no? Cuando vienen así, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Pero sí es una manera de interpretar precisamente lo que hablábamos antes, que toda su obra se ha decantado como una reflexión sobre todo lo que nos acontece, porque usted parte cuando tenía, digamos, más humor, a partir de todas los telones, de las obras sobre Turbay, el presidente rodeado, etcétera, etcétera, había mucho más humor, pero también hacía ver, usted sí. Ahí estaba haciendo una crítica desde la ironía, hoy hace una crítica desde el dolor, desde la reflexión sobre la muerte, desde unas cosas mucho más dramáticas. Sí, eso me parece muy bien dicho de tu parte, porque yo creo que uno tiene que cambiar, y uno tiene que cambiar la manera de decir. Sin embargo, el estilo sigue siendo el mismo, siguen siendo unos colores fuertes, planos, una cierta poesía, pero yo creo que Luis tenía razón en eso que yo hacía ver. Pero hay cosas muy curiosas porque uno no se da cuenta, uno es muy, mejor dicho, uno más como intuitivo que... Sí, pero entonces... Yo por lo menos, sí. yo tengo una parte racional, es cierto, yo soy una persona que analizo las cosas, pero cuando yo estoy pintando soy absolutamente intuitiva. Yo no hago muchos bocetos anteriores, yo me lanzo ahí a ver... Pero hay en el fondo de toda su obra, a través de uno siguiéndole como todos sus pasos, hay como en el fondo una intención deliberada de ser una especie de pintora de la historia y de la realidad colombiana a través de su propio lenguaje. Algún día hablábamos precisamente de eso. ¿Cuál es la diferencia entre el grabado popular mío que se difundió el año pasado, que difundió El Tiempo, y los grabados de Álvaro Barrios, que son populares también? Sí. Pero los de él son unas cosas surrealistas, sofisticadísimas. En cambio yo hago una señora que se repite y se repite dentro de la misma plano y es muy distinto. Lo mío, pienso, puede ser más, lo puede comprender más la gente. Usted llega a un momento dado en que se pinta usted misma con las manos, como significando todo el horror, y además hace una cosa un poco dramática, que es hacerse una mascarilla mortuoria, una especie de mascarilla mortuoria porque está viva, y después reproducirla en lienzo y en papel. Ahora intervienen unas tumbas en el cementerio central con unos cargueros que llevan cadáveres. ¿Por qué como esa obsesión por la muerte? Bueno, yo pienso que nosotros los que tenemos ascendencia de Barichara no le tenemos miedo a la muerte. Hay una cosa en Santander como de enfrentar la muerte. Somos frenteros. Nosotros pensamos que la muerte es una cosa que toca y punto. Pero entonces esa relación con la muerte es una relación, por un lado,
que nace de la situación del país, donde hay más muertos que vivos, Sí. y donde las noticias son todos los días terribles, y por otro, enfrentar ese hecho y querer hacer un ícono y repetirlo para que la gente no haga lo que puede suceder con los medios de comunicación, que son efímeros. Todo eso, por ejemplo, la intervención en las tumbas del cementerio central coinciden un poco con una tendencia universal a hacer memorias del Holocausto, memorias de los desaparecidos. ¿Tiene algo que ver con eso? Es decir, que recuperemos un poco eso para no volver a repetir tanta violencia. Sí, nosotros digo nosotros porque con Doris Salcedo hablamos, cuando nos enteramos de que iban a tumbarlos y convertirlos en una cancha de fútbol y de un patinódromo, Sí. cuando nosotros supimos que esos sitios en que habían albergado por lo menos a lo largo de 50 años tantos muertos, nosotros dijimos, ¿cómo van a tumbar esto? Esto es memoria. Entonces hubo una posición de esa exactamente, de la memoria, de conservar. En este proceso que usted ha ido decantando cada vez más, uno podría decir que su pintura es una pintura comprometida, y no lo digo en el sentido panfletario del término. Sí, no lo de México, del el muralismo socialista ni nada de eso. No. Sí, es una pintura como ética. Yo siempre he dicho que el artista es comprometido, que un buen artista siempre está comprometido con la realidad, ¿no? Y que el artista está comprometido con la ética. Exactamente lo que acabas de decir, que el artista tiene que tener una posición ética. Por eso no puede decir boberías, ¿sí? ni decir obviedades. Yo lo que más odio en la vida es el arte obvio, que uno ya y usted es lo menos obvia del mundo. Sí, entonces a mí me gusta que la gente descubra las cosas, que les diga de cierta manera. Entonces esta lucha por conservar los columbarios, y que se concretó afortunadamente por fin en una obra de un artista, porque eso va a cambiar cada 2 o 3 años, se va a llamar Auras Anónimas, porque cuántas auras se metieron en esos nichos, cuántas auras se quedaron al aire. Ahí como que creen los espíritus. Entonces también. yo sí creo que hay algo ahí, ¿no? Entonces yo lo que hay que respetarlo. Hay unos sitios ceremoniales en todos los países y en todas las civilizaciones, y aquí nos encanta acabarlos, tumbarlos. Entonces hay que recuperar las auras, cerrar las auras que son anónimas, porque fueron muchas las personas que pasaron por ahí. Sí. ¿Qué opina de la crítica del arte y de ese lenguaje como tan crítico que usan a veces los críticos para tratar de interpretar las obras de ustedes? Realmente es muy difícil. A mí me tocó una época gloriosa del arte, que fue Marta Traba, que sabía lo que escribía, que pensaba y que no tenía códigos. Ahora los escritores se mueven con unas frases, con unos códigos que son absolutamente ininteligibles muchas veces. ¿Pero hay crítica seria de arte en Colombia? Yo creo que sí, lo que pasa es que la crítica ha cambiado, ¿no? Pero hace mucha falta una crítica sólida en un diario que sea continua. Es un lenguaje... ¿No ha logrado surgir una segunda Marta Traba, un Marto Trabo, o sí? No puede surgir. Eso es irreemplazable. Ya no puede surgir. ¿Qué tanto influye la crítica en el éxito o en el fracaso de un artista? Definitivo. Porque para ustedes las vacas sagradas, y me perdonan la expresión, Marta Traba fue definitiva. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que nosotros fuimos unos afortunados. Tanto la generación anterior de Obregón, Botero, Negret, Ramírez, Grau, Wiedemann. Sí. Y nosotros los que seguimos, Santiago, Luis Caballero, Norman Mejía, una cantidad de personas, nosotros fuimos unos afortunados, porque Marta tenía algo muy especial. Primero lo promovía uno. Sí. Y a mí me promovió, a mí me hizo que me llevaran a San Pablo, escribió mi catálogo de San Pablo, habló de marginalidad. Eso es muy bonito, ¿no? Beatriz, a propósito, ¿cómo ve usted el estado del arte en Colombia?
Yo lo encuentro muy interesante, se ha vuelto un sitio importante en el cual los críticos vienen a buscar artistas para ver cómo los llevan a la Bienal de Venecia o a la Bienal de San Pablo. Se ha vuelto un sitio muy interesante. ¿Y usted como vaca sagrada, y repito el término, ve terneritos que estén sí, claro, en el hay borde? artistas muy Por ejemplo, buenos. ¿qué jóvenes Mire, les ve usted? A mí lo que me gusta en ciertos artistas, mis favoritos, Sí. es que sepan historia del arte. Porque Claro. lo que me enfurece es que sean unos ignorantes y que no hayan leído, porque a mí me parece que hay que ver cine, hay que leer, uno se enriquece de muchas fuentes. Y yo sí pienso que esos artistas como Alberto Baraya, como hay una niña Cárdenas, no me acuerdo ahora el nombre, interesantes, muy interesantes, en el sentido de que saben y saben para dónde van, ¿no? ¿Cuál cree usted que es la gran artista colombiana con repercusión internacional? Yo pienso que lo que ha hecho Doris Salcedo hasta el momento es ponerse en una posición dentro del mundo del arte extraordinario, porque es supremamente inteligente, supremamente estudiosa y de una gran sensibilidad. Entonces ha tomado la escultura y la ha llevado a unos niveles que no los llevan los artistas extranjeros. En los museos como el MoMA y como Sí. el Tate, ha sido gracias a que ella es tan exigente que ha puesto como picas en Flandes, ¿no? Beatriz, finalmente, hay quienes dicen que la pintura está en retroceso precisamente porque la ha ido avasallando otras formas de expresión, otros soportes. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que no, yo creo que, bueno, la pintura, yo tengo siempre como dos camisetas, ¿no? Yo hago un arte experimental Sí. y pinto. Sí. Entonces yo siempre estoy jugando las dos cosas. Yo pienso que a veces me siento un poco decadente pintando. Y usted que siempre está gestando nuevas cosas, ¿tiene proyectos en mente? No, ¿Qué está uno cuando haciendo ahora? termina una exposición, yo estoy Descansa. en lo del cementerio, no. Ah, está Yo en lo estoy del terminando lo del cementerio, que es una obra muy difícil. ¿Ha tenido ya alguna respuesta a todo lo que está haciendo en el cementerio? Pues sí, hay mucho interés afortunadamente, y es el movimiento ese que hay de la memoria, Sí. están muy apoyando mucho la obra, y yo creo que eso va a ser va a producir una convicción respecto al mantener los sitios ceremoniales en Colombia. Beatriz, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Muchas gracias a ti. Estaremos viendo a la maestra Beatriz en muchas partes, en la Galería de Alonso Garcés, en el Cementerio Central o en libros como este de Beatriz González. Gracias por su arte. Y esta frase a propósito de las mujeres que han salido adelante a pesar de nosotros los hombres, y es de Abraham Lincoln. Ninguna mujer se ha perdido sin ayuda de un hombre.